Llegar al discipulado del día, hoy miércoles 28 de octubre, todos juntos, unidos, para poder avanzar nuestro segundo módulo del módulo 6, segunda parte del módulo 6, resurrección de muertos, ¿no? Nos hemos quedado la anterior miércoles en la primera parte y hoy hablaremos la segunda parte de resurrección de muertos. Siguiente, por favor, colóquenlo en la pantalla, en el libro de Hebreos, que es la base de este versículo para nuestro devocional de rudimentos, Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire, en esta porción de la palabra nosotros vamos a estar hablando de la segunda parte del módulo resurrección de muertos. Resurrección de muertos en su segunda parte. Vamos a abrir la Biblia en siguiente, por favor. En la siguiente parte hoy vamos a hablar estrictamente de la resurrección. Hemos hablado que Jesús murió, hemos hablado que Jesús resucitó, hemos hablado del poder de Dios en la resurrección y hoy vamos a hablar de la resurrección. En el libro de Tesalonicenses, Corintios, en muchos libros del Nuevo Testamento habla sobre esta resurrección. Yo le preparé un gráfico con el cual terminamos la anterior semana, ¿no? No sé si puede colocarme el gráfico, y ese básicamente es un gráfico que se aproxima a lo que estamos leyendo. Se aproxima, le digo, porque esta semana 70 está todavía sellada por Dios, ¿no? Todos los que predican de los tiempos finales tienen bastante discrepancia en esta semana 70 y más en el rapto de la iglesia. Algunos hasta no creen que va a haber rapto, imagínense. Hay otros que sí creen, otros que, colóquemelo en la pantalla, unos piensan que van a ser antes de la tribulación, al medio o al final de la tribulación. Entonces eso vamos a estar leyendo a la luz de la palabra. La resurrección se va a dar cuando Jesús venga, traiga las almas de los que murieron, tomen sus cuerpos, salgan de este planeta y se vayan directamente hasta el tercer cielo, y luego retornarán a este planeta a gobernar con Jesús por 1000 años. Esta es la gráfica de la enseñanza, ¿no? Vamos a ir con Daniel capítulo 12, verso 2, y nos habla de dos resurrecciones. Daniel 12, 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta porción de la palabra. Te pido que nos enseñes, nos des la revelación de tu palabra, que sea colocado, Señor, en nuestros corazones, en las tablas, Señor, esta palabra tuya, Señor, y que la resurrección de los muertos sea una verdad ineludible de nuestro corazón, que seamos fundamentados en este fundamento, que seamos cimentados, Señor, en este fundamento para no movernos, para que nuestra esperanza de la resurrección esté plenamente basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, enséñanos, muéstranos, danos el entendimiento y danos la gracia para enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, Daniel 12:2 está mostrando que unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo primero que tenemos que tener claro es que todos vamos a resucitar, todos. No va a haber uno que no resucite, ¿no? Solamente que cada uno en su tiempo tiene un fin. Los que van a resucitar en la primera parte serán para vida eterna. Los que resuciten en la segunda parte serán para vergüenza y confusión perpetua. Entonces Daniel hablaba sobre esta, y Juan también describió este momento, ¿no? Juan capítulo 5, verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán.
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando, escuche, dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces aquí está la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Daniel nos decía, unos serán despertados a vida eterna, otros para confusión perpetua, ¿no? Y en el Nuevo Testamento dice para condenación. O sea, tenemos que tener claro que todos vamos a resucitar. Unos en un tiempo, otros en otro tiempo. Unos para vida eterna, otros para confusión perpetua, ¿no? Entonces, he preparado otro gráfico, quisiera que lo muestren. En este gráfico vemos en esa línea amarilla donde se piensa o analizando la palabra se concluye que desde la resurrección de Jesucristo hasta los que van a resucitar en el tiempo milenial vamos a contemplar la primera resurrección. Y después del reino milenial, después de la guerra de Gog y Magog, los que resuciten, una vez que el Hades entregue los muertos y sean colocados todos delante del trono blanco, se considera la segunda resurrección. Los del color amarillo son para vida eterna y los del color medio rosado son para condenación perpetua. Entonces, este gráfico nos muestra, nos señala más o menos lo que va a ocurrir en los subsiguientes años. Estamos muy próximos a que se dé el inicio de la tribulación, estamos muy próximos en estos tiempos finales, estamos muy próximos al rapto de la iglesia y posteriormente van a suceder los eventos como la tribulación, gran tribulación, la guerra del Armagedón, que aproximadamente va a durar unos 7 y un poquito más de años, y el reino milenial, que va a durar unos 1000 años, ¿no? Entonces hay gente que no cree que hay milenio, ¿no? Son los aminelianistas que dicen que no va a haber el reino de 1000 años, ¿no? Entonces hay una contraposición en el análisis del fin de los tiempos, ¿no? Hay otros que piensan que no va a haber tribulación, ¿eh? Hay otros que creen que no existe infierno. Bueno, el diablo se ha preocupado, se ha movido a través de los años a crear corrientes doctrinales sobre el fin de los tiempos. Entonces, la única base de revelación es la Biblia y todo tiene que concatenar, ¿no? Entonces, a veces nos basamos en libros solamente que han escrito algunos hombres, pero no estamos contrarrestando con la palabra del Señor. Entonces, nuestra única fuente de revelación es la Biblia. Y ahí nos vamos a tener que mover, apoyarnos en libros, en estudios que hayan hecho otros siervos de Dios, corre un peligro de que el que lo ha escrito no haya tenido una interpretación correcta. Y en cuestión de fin de los tiempos, con seguridad, porque la Biblia dice que está sellada, ¿eh? El fin de los tiempos, hasta los fin de los tiempos está sellado. O sea, todos los que han escrito antes, hasta aquí hace unos 15, 10, 20, 50 años, también se han aproximado en esta profecía que está al detalle en las 70 semanas de Daniel, ¿no? Apocalipsis capítulo 20, verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, mire, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vale decir que la primera resurrección, analizando el versículo 5, estaríamos diciendo que contempla hasta los 1000 años. Entonces, hasta ese momento es la primera resurrección, ¿no? Entonces, después van a todos otra vez a resucitar para comparecer ante el tribunal de Cristo. Bienaventurado y santo, el verso 6,
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, nótese que aquí hay varias cosas que analizar. La primera, que la primera resurrección está dada hasta los 1000 años. En el reino milenial va a haber dos clases de personas. Uno que es la iglesia de Jesús con Jesucristo al mando, y otro el pueblo que es de carne y hueso. Es de carne y hueso. Los que dirijan este reino milenial van a ser todos los que han sido parte de la primera resurrección. Entonces ahí tenemos, van a estar Daniel, David, todos aquellos que han estado en el nuevo pacto, etcétera, 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 que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, van a entrar y salir de la gran ciudad, la ciudad de la Nueva Jerusalén, que va a descender hasta el planeta Tierra. Entonces dice la Biblia que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea, los que hayan resucitado vamos a tener esos 1000 años. Después de eso empieza recién la segunda resurrección. Entonces, en la resurrección va a haber la transformación de la iglesia. La iglesia va a ser transformada. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50, lea conmigo, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, lea conmigo en casita, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primera consideración para la resurrección. En la resurrección no todos, dice, no todos dormiremos. Dormiremos quiere decir aquella persona que ha muerto creyendo en Cristo. La persona que ha muerto creyendo en Cristo la vamos a denominar durmieron. Entonces dice, no todos dormiremos, porque algunos estaremos vivos cuando sea el día del rapto. Pero dice, todos seremos transformados. Los que durmieron, los que estemos vivos, todos vamos a ser transformados de un cuerpo natural, de un cuerpo, sí, como dice la Biblia, animal, de carne y hueso, va a ser transformado a un cuerpo espiritual, ¿no? Algunos lo dicen glorificado, ¿no? Entonces este cuerpo tiene que ser transformado para poder entrar al reino de Dios, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, el que esté en carne y esté en sangre no puede ser heredero del reino de Dios. Para poseer la herencia es necesario que seamos transformados. Entonces, de un cuerpo natural, de un cuerpo material, de un cuerpo animal a un cuerpo espiritual, de un cuerpo corrupto a uno incorrupto, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. A eso se llama transformación. Algún joven dijo, o sea, vamos a ser transformers, algo así, ¿no? Vamos a ser transformados todos los que creemos en Jesús, pero no todos dormiremos. Cuando venga Jesús, parte de la iglesia que ha dormido será transformado. Parte de la iglesia, la otra parte que esté viva, va a ser transformada. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué tiempo va a durar esta transformación? Usted cuando quiere transformar un auto de volante derecha a volante izquierda, de repente dure 3, 4, 5 o una semana la transformación. Pero con Cristo la transformación de un cuerpo material, animal, a un cuerpo espiritual dura muy poco tiempo. Verso 52. Primera de Corintios 15, 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando venga Jesús, antes de recoger a la iglesia, va a ser transformado, ¿no? Va a ser transformado y esto va a durar un momentito.
un abrir y cerrar de ojos. Me imagino que debe ser un medio segundo, que va a durar la transformación. Los primeros, los muertos, que van a resucitar incorruptible, van a salir de sus sepulcros totalmente transformados. Y nosotros vamos a ser transformados los que quedemos vivos. O sea, mire, es un momento espectacular que va a ocurrir en un día de estos. Vendrá Jesús con los que han muerto, creyendo Él, tomarán sus cuerpos, serán transformados, resucitarán, se paran y salen del planeta. Los que estemos vivos seremos transformados y salimos del planeta. A eso se denomina el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Eso es lo que estamos esperando como iglesia. Este es el fundamento también de la doctrina de Cristo, que nosotros no somos de este planeta, nosotros no somos de esta tierra, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está allá arriba, tenemos nuestro rey, tenemos nuestra ley, tenemos nuestro tabernáculo, tenemos todo. Estamos aquí solamente en misión diplomática, extendiendo el reino de Dios a todos aquellos que quieran irse con Jesucristo. Estamos ayudando a los reinos de la tierra a que puedan conocer el reino de nuestro Padre. Entonces, nuestra misión diplomática termina ese día porque nos salimos y volvemos de donde hemos venido. Y después de que tengamos allá 7 años de bastante actividad, volvemos a este planeta a reinar, ¿no? Dentro del plan de Dios es que Jesús sea el rey sobre toda la tierra. Israel no quiso tenerlo como rey y prefirió tener un hombre como Saúl como rey. Ellos lo pidieron. Pero se va a cumplir el plan de Dios en estos 1000 años donde nuestro rey sobre todo el planeta será Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, reinaremos con Él. Seremos reyes y además serviremos en el templo. Seremos sacerdotes, ¿no? Entonces es importante, muy importante tener este fundamento en nuestro corazón, porque se va a vestir esto corrupto, esto mortal, de incorrupción, de inmortalidad, ¿no? Entonces Colosenses capítulo 3 verso 14 y dice: sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces, en este tiempo que estamos en el planeta Tierra, tenemos que aprender a vincularnos unos con otros en amor. Tenemos que nosotros trabajar para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y entender que somos el cuerpo de Jesucristo. No hay denominaciones, no existen congres privilegiadas, congres grandes, congres pequeños. No, para Jesús nosotros somos la iglesia de Jesús, ¿no? Entonces no podemos decir nosotros somos los perfectos, los que están mal son ellos, no se metan con ellos. Esa es una doctrina que viene del diablo. El cuerpo de Jesucristo, cuando fue tomado por José de Arimatea y Nicodemo, tenía partes muy lastimadas, ensangrentadas, sangre seca, pero no por eso quitaron la parte que estaba mal del cuerpo, la mantenieron junta, unida hasta el día de la resurrección. Eso está ocurriendo en la iglesia, claro que sí. La Biblia dice que Dios es poderoso para que aquellos que han caído, Dios los vuelva a colocar nuevamente en pie. Entonces, no es nuestra tuición mutilar el cuerpo de Cristo. No es nuestra función criticar a Jesús cómo está tratando a su iglesia. Jesús tiene al absoluto gobierno y el control de toda su iglesia. Él la está cuidando, la está trabajando, la está utilizando, cada uno conforme a su particularidad, porque cada partecita del cuerpo es un miembro con una función específica dentro del cuerpo. Entonces no todos tenemos que ser iguales. Es un error querer decir que el que no piensa igual que yo no es del cuerpo de Cristo. Es una necedad teológica. Puede ser tan diferente el corazón de la oreja, pero no por eso no son del cuerpo.
Cada quien tiene su función y su armonía dentro del cuerpo y tenemos que soportar, tenemos que amar, tenemos que perdonar la relación dentro del cuerpo de Cristo, porque hemos sido llamados a ese cuerpo y tenemos que ser agradecidos. No dice que tenemos que ser criticones. Algunas corrientes doctrinales son muy radicales, muy duras dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Pensamos que nosotros somos los únicos verdaderos genuinos y el resto es una chusma que nadie se meta, y los condenamos y los mandamos al infierno y nosotros nos colocamos el título de santos. Es un error. El cuerpo no es solamente dedo, no es solamente ojo, no es solamente hombro. Tiene muchísimos miembros, cada uno en particular, que unidos hacen el cuerpo de Cristo. Entonces, bajo ese concepto, nosotros tenemos que ver que Jesús no va a venir a resucitar solamente la mano o el dedo, va a venir a resucitar al cuerpo de Cristo, ¿no? Colosenses 2:19 muestra que para el día de la resurrección, a ese cuerpo de Cristo llamada iglesia, Dios la tiene que hacer crecer, la tiene que hacer madurar. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad oculto a los ángeles. Nadie os prive. No les digan prohibido ser humildes, prohibido hablar de los ángeles. No. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad oculto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto. Dice: vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose, agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, la Biblia nos muestra que el crecimiento del cuerpo de Cristo va a ser sí o sí si está unido a la cabeza. Nuestro cuerpo humano no podría crecer si no está ligada a la cabeza. En la cabeza está todo el sistema, si me permite como figura, todo el sistema informático de la cabeza que maneja todo el cuerpo. Le asiste, le oxigena, le alimenta, lo limpia, lo restaura, etcétera, etcétera, porque es un trabajo conjunto. El crecimiento en el cuerpo humano lo da la cabeza. La cabeza es que genera todas las células, las va restaurando, regenerando. La cabeza va nutriendo de oxígeno, de alimento, hasta el último miembro del cuerpo. Esa figura ha mostrado Dios en el cuerpo humano para que entendamos que en la relación Jesús-Iglesia, la cabeza es Jesús y el cuerpo es la iglesia. Entonces no va a haber crecimiento de la iglesia sin Jesús. No puede existir una relación con Jesús separados de Él. Tenemos que unirnos y esa unión se llama el nuevo pacto. Ahora, este cuerpo humano, para que tenga vida, necesita de espíritu. Se produce la muerte cuando el espíritu es quitado del cuerpo. Una piedra va a vivir si tiene espíritu. Un ser humano, un animal, va a morir cuando se ha quitado el espíritu. O sea que el espíritu da vida al ser humano y a los animales. Ahora la iglesia va a ser vivificada por el Espíritu Santo. Entonces no puede haber una iglesia sin el Espíritu Santo. No puede ser vivificado la iglesia sin el Espíritu Santo. El alimento de nuestro cuerpo, desde nuestro desayuno, almuerzo y cena, con proteínas, calorías, etcétera, 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 está dado para que nuestro cuerpo se alimente y viva. La iglesia también necesita un alimento para comer y crecer, y es el pan nuestro de cada día, que es la palabra de Dios, el comer y beber de Jesús para que nosotros vayamos creciendo. Entonces, cuando Dios ha trabajado en la iglesia, la ha hecho crecer porque la iglesia está unida a Cristo, le ha dado su espíritu para darle vida. Cuando ya está en el tiempo de haber madurado, entonces la novia y el Espíritu Santo dicen: ven Jesús, ya está listo el matrimonio. Entonces en ese día se
producirá el rapto de la iglesia, ¿no? Entonces el rapto de la iglesia siguiente nos muestra que cuando ya ha madurado la iglesia y es madura, ya se ha preparado, está lista para casarse. Previo a eso, Jesús hizo una declaración espectacular. Juan 14:2 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no tuviera campo, mi papá diría: no hay campo para ustedes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, mire, Jesús está diciendo que va a ir a preparar un lugar para llevarnos. Y se va a tomar a sí mismo. Vale decir que la iglesia tiene que tener la misma genética espiritual de Jesús. Tenemos que tener el mismo espíritu. Tenemos que tener el mismo Dios, tenemos que tener la misma santidad, tenemos que tener la misma paz, tenemos que tener el mismo amor, porque Jesús vendrá a tomarse a sí mismo. Entonces, ¿quién nos va a moldear en esa similitud hasta alcanzar la genética espiritual de Jesús? Se llama el Espíritu Santo. Hay algunas corrientes cristianas que dicen que el Espíritu Santo ha cesado su actividad, que se han inventado la teoría del cesacionismo, que el Espíritu Santo ha cesado, que solamente ha actuado hasta el primer siglo, y esa doctrina viene desde el mismo infierno, porque si el Espíritu Santo no estuviera actuando como lo hace desde el primer día, ninguno de nosotros sería vivificado, ninguno de nosotros sería enseñado, preparado, ninguno crecería con el crecimiento que da Dios, ¿no? Para nosotros el Espíritu Santo es nuestro maestro, quien nos lleva a la verdad, quien nos revela, quien nos enseña, quien nos convence de pecado, juicio y justicia. O sea, la obra que está haciendo Dios en su novia, en la iglesia, es por el Espíritu Santo. Entonces eso tiene que tener claro. Por eso es que es un fundamento tan importante la resurrección de muertos. Entonces, para que se dé la resurrección, tenemos que nosotros tener la genética de Jesucristo, la talla de Jesucristo, que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros para ese gran día, ¿no? Entonces, la venida del Señor, hay dos palabras que han sido traducidas del griego, y es la palabra erjomain y la palabra parusía, ¿no? Entonces es todavía complejo hablar exactamente de los tiempos y decir somos antes de la tribulación, del medio o del final, y la iglesia está en ese debate, ¿no? Y muchos se han rasgado las vestiduras porque dicen: no, yo no me meto con los post-tribulacionistas, no, yo con los pre, porque no es así. No, la verdad es que no ha sido totalmente abierta a la profecía. Entonces la palabra erjomain dice la Biblia para venir, para aterrizar, para llegar, y la palabra parusía para estar cerca de, ¿no? Para estar cerca de. Y la palabra erjomáis para llegar, para posar, para entrar. Y estas dos palabras, Reina y Valera, la han traducido como venida. Entonces en el castellano es venida, pues. Lo correcto debía ser venida y acercarse. Pero ellos traducieron los dos como venida, ¿no? Entonces vamos a utilizar algunos versículos que habla de venida, como es erjomai, y algunos versículos de parusía, que es estar cerca. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto creyendo en Jesús, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parusía del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces mire qué importante este momento de que Jesús se acerca hasta el planeta Tierra. No llega al planeta Tierra, Él llega hasta las nubes solamente. Las almas entran hasta su cuerpo, sacan su cuerpo, se paran, son transformados y vuelven hasta las nubes. Nosotros somos transformados y subimos detrás de ellos hasta las nubes, y ahí lo recibimos a Jesús. Y una vez que lo recibimos a Jesús allá en las nubes, nos vamos rumbo hasta el tercer cielo. A eso se llama el arrebatamiento. Este es el momento que estamos buscando, esperando la iglesia de Jesucristo. Algún día, no sé si le han preguntado, ¿y usted qué gana siguiendo a Cristo? ¿Qué tiene usted? ¿Qué de bueno es seguir a Cristo? La respuesta es que estamos esperando su venida. Nos estamos preparando porque nos vamos a casar con Él. Hay las bodas del Cordero allá arriba. Entonces tenemos que prepararnos. Y Dios utilizó la figura del matrimonio como modelo para mostrar la relación Jesús-Iglesia. Ese es el modelo, esa es la forma en que Dios muestra la grandeza de la relación Jesús-Iglesia a través del matrimonio, ¿no? Entonces el matrimonio es una parte muy importante de revelación, es una relación pero tan importante que refleja a Jesús y a la iglesia, donde el marido tiene que hacer las veces de Jesús y la mujer las veces de la iglesia. Entonces, esa relación de matrimonio la ha mostrado Dios en la relación Jesús-Iglesia, para que la humanidad entienda el nivel de compromiso, de seriedad, de pureza, santidad, fidelidad que debe existir en una relación. Lucas capítulo 20, verso 34, dice la Biblia: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces ahí viene la pregunta muy importante. Muchos me han preguntado al decir: pastor, ¿y cómo va a ser de la resurrección? La Biblia da un ejemplo similar y dice: yo he tenido 2, 3 esposas. Ahora en el cielo, ¿con cuál de ellas voy a estar? Porque las 3 son cristianitas y se han convertido y se han arrepentido. ¿Y con cuál de las 3 voy a estar allá arriba? ¿No? Entonces la Biblia es clara, dice que en la resurrección los que han sido tenidos por dignos ni se casan ni se dan en casamiento. No hay parejitas, ya no existe el decir: ay, no, allá había estado mi ex, no, allá está mi esposita con ella. No hay tal. La ley del matrimonio ha sido colocado en el planeta Tierra, que ha sido una figura para mostrar Jesús Iglesia, sí, pero si somos resucitados, tanto su pareja aquí en la tierra como su hijo, si han alcanzado la resurrección, serán con un solo título, hijos de Dios, seremos hermanos todos, y no se da esa ley ya del parentesco de matrimonio o de pareja. Más dice la Biblia: seremos igual que los ángeles. ¿O ha visto usted que el ángel Miguel tiene su esposita que se llama la ángela, no sé, Mercedes? No existe eso, no existe. El ángel es único, es siervo de Dios, y dice la Biblia: nosotros seremos hijos de la resurrección, hijos de Dios, seremos igual que los ángeles, con el mismo poder, con los mismos atributos espirituales que ellos, ¿no? Podemos volar, podemos pasar las paredes, si queremos comemos, si no queremos no comemos, nos hacemos visibles, no nos hacemos visibles, podemos entrar a los pensamientos, salir de los pensamientos. Bueno, vamos a ser igual que ellos en esa magnitud de atributos, ¿no? Y vamos a ser hijos de Dios. Entonces se lo he colocado en un grafiquito para que se entienda todo lo que hemos hablado. Viene el rapto, si tomamos que es antes de la tribulación, el rapto, ahí mira cómo vienen
las almas con Jesús toman su cuerpo, se levantan y salen. Los que estamos vivos seremos transformados y salimos, y de ahí nos vamos hacia el tercer cielo para 3 grandes acontecimientos: el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿no?, y la cena del Señor. Entonces vamos a tener allá, vamos a compartir lo que Jesús dijo, que Él no beberá más de la copa de vino hasta que esté con nosotros en su reino. Entonces tendremos la cena del Señor, estaremos con las bodas del Cordero y también el tribunal de Cristo, y posteriormente volvemos a la tierra en su segunda venida de Jesús. Ahí viene la palabra erjomai, ¿no? Cuando está Jesús en las nubes es parusía, cerca de, pero con lo que está en letras rojas, la segunda venida de Jesús es erjomai. Él se parará en el planeta Tierra y vendrá un gran juicio en la guerra del Armagedón, y después empezará el reino milenial en esta tierra, Jesús con su iglesia reinando por 1000 años. Todo eso se denomina primera resurrección. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? La otra pregunta que de repente nace en nuestro corazón y dice, ¿y cuándo será el rapto de la iglesia? Esta es una pregunta que está en nuestro corazón muy vigente, muy vigente. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles saben, ninguno de los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Voy a parar ahí un ratito. La Biblia nos muestra de que la venida del Hijo del Hombre, en la parusía o cuando venga el rapto, nadie lo sabe. No sabe ni el día ni la hora. Eso es importante. ¿Y quién lo sabe? Solamente mi Padre. Hay algunos predicadores que se han lanzado con día, hora y segundo. Ya se han cumplido las horas y los segundos y no pasa nada. Han habido rectificaciones y no pasa nada. Porque la Biblia lo dice, nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero da algunos termómetros, y uno de los termómetros va a ser como en los días de Noé. Noé tardó más de 100 años en construir el arca en un lugar donde no había agua, y él predicó que iba a haber un diluvio y que se arrepientan porque Dios viene. Nadie le dio bola a Noé, nadie le hizo caso. Entonces, el día en que terminó el arca, el día que estaba todo listo y entraron los animales, la gente no hizo caso. Y qué loco es metiendo animales, sin siquiera hay agua, pleno sol, y todavía molesta entre Noé. Pero cuando entró Noé, la gente seguía bailando, seguía dándose en casamiento, haciendo sus fiestas, viviendo la jarana total. Cuando entró el último animal, cuando entró la última persona, dice que Dios cerró la puerta con su dedo y no se abrió más, y empezó la lluvia. Muchos seguramente fueron a llorar el arca, muchos fueron a patear el arca, muchos han de querer colgarse del arca, no sé, pero fue tarde porque ya estaba cerrada la puerta. Hoy en día estamos más de 2000 años predicando que Jesucristo viene. No son 100, 2000 años. 2000 años que la iglesia está predicando que Jesucristo viene. Y la gente, muy poca, está creyendo. Nos toman como fanáticos, como radicales, que hay que eliminar la religión, que estos cristianos fundamentalistas son quenchas porque no se van. Nos dicen de todo. Y por eso no va a cambiar la historia del planeta. Vendrá Jesús y llevará a su iglesia. Será como si se hubiese cerrado la puerta del arca. Miles y miles desaparecerán de este planeta. Y ese rato muchos van a querer ser cristianos. La palabra es tarde. Tarde. Este es el tiempo para conocer a Jesús. En los últimos momentos. Estamos viviendo los últimos momentos. Está a punto de cerrarse la puerta, le digo. Está a punto de cerrarse la puerta.
Si usted no toma en cuenta mis palabras, está cometiendo un error, porque se cerrará la puerta, vendrá Jesús, y ahí va a ser un poquito tarde querer colgarse del arca. Va a ser medio difícil querer salir del planeta Tierra. Si Jesús no nos transforma, nadie podrá salir de este planeta. Para ejemplificar, Mateo 24:40, para ejemplificar, dice así la Biblia: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, mire, el rapto parecería que 50%, pero no es un porcentaje del 50%. Es un ejemplo de que unos vamos a ser tomados y otros van a ser dejados. Estarán durmiendo, dice en el otro evangelio, estarán durmiendo dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Es una gran pena para aquellos que se queden. Es una gran pena. Muy difícil su vida para aquellos que se quedan. La invitación es: yo me voy con Él. Y para eso solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será? Jesús resucitó al tercer día. Él es la cabeza del cuerpo. Resucitó al tercer día. ¿La iglesia en qué día resucitará? Si tomamos la lógica, lo correcto es que resucite al tercer día también. La iglesia va a resucitar al tercer día, pero hay una ecuación previa, una igualdad previa que hay que tomarla en cuenta. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, no seáis ignorante en esta parte, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿no? Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Vale decir, estamos en el año 2020. ¿Cuántos días han pasado? 2 días. 1000 años, un día. 2000 años, segundo día. Estamos en el tercer día. Tenemos exactamente 20 años del tercer día. 20 años del tercer día. Estamos empezando el tercer año. O sea que estamos muy lindos para empezar. Oseas capítulo 6, verso 2, dice la Biblia, y eso léalo con cuidado conmigo: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. A ver, leamos con la igualdad. Nos dará vida después de 2000 años. En el tercer milenio nos resucitará y viviremos delante de Él. Si usted mira esta igualdad, estamos en tiempo cumplido. Ya han pasado los 2 días, o sea que nos va a dar vida. En el tercer milenio nos resucitará. Estamos en pleno tercer milenio. O sea, si sucede esta noche, el rapto es válido. Si sucede de aquí a 5, a 10, a 15 años, es válido. Ahora la pregunta de repente sería: ¿a qué hora resucitó Jesús? El día tiene 24 horas. Jesús ya no estaba en un tiempo lunar, estaba en un tiempo solar. Estaba con el calendario solar, ya no el lunar, o el calendario gregoriano, como muchos lo llaman. Él resucitó el día domingo. Las mujeres fueron muy temprano, al anochecer. Me imagino tipo 5 de la mañana. Y cuando llegaron 5 de la mañana, los ángeles dijeron: no está aquí, Él ha resucitado. Entonces, ¿a qué hora resucitó Jesús? Muy temprano. Entre la tercera y cuarta vigilia, muy posible. La Biblia da a entender que la venida del Señor será entre la tercera o cuarta vigilia. Las vigilias empiezan 6 de la tarde hasta las 9, primera vigilia.
La segunda vigilia es de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia es de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces podemos asumir que Jesús ha resucitado entre la tercera y cuarta vigilia. En la cuarta vigilia, menos probable porque las mujeres fueron en la tercera vigilia, pero él ya había resucitado. Entonces diremos que ha sido en la tercera vigilia. Entonces, ¿a qué hora resucitará la iglesia? Muy probable sea también en la tercera vigilia. Si le hacemos la ecuación con años, diremos que aprox estamos en un tiempo muy cerca para que Él venga. Tiempo cumplido. Preparémonos, Jesús está muy cerca para llevarnos. Siguiente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Dice, porque vosotros, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El día del Señor vendrá. Está hablando de un día. Y ese día que viene será como el ladrón que viene en la noche. Todos dirán paz y seguridad, y de repente destrucción repentina. Quien marca el tiempo en este planeta es Israel. Israel está marcando los tiempos proféticos para anunciar el cumplimiento de la profecía. Cuando se diga paz y seguridad, ¿dónde? ¿Entre Bolivia y Chile? No. Entre Israel y Palestina, entre Israel y los países árabes. Entonces, cuando se firme paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Entonces, ese día del Señor, hay muchos que dicen que es el día del rapto, y muchos dicen no es el día del rapto, sino es el día de empieza la gran tribulación. Otros dicen no es la gran tribulación, ni es el día del rapto, sino es el día del juicio de Dios. Hay mucha interpretación que no quisiera marear su corazón. Lo que sí tengo que colocar, que ese día nosotros seremos anunciados, porque nosotros, dice, no somos de la noche, sino que seremos avisados. La Biblia en el verso 4 dice más, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, a la iglesia no le va a sorprender. Seremos avisados de ese día. Si asumimos que ese día es el día del Señor en que va a venir a recoger su iglesia, diremos que ese día se nos anunciará momentos antes. Se nos dirá, Jesús viene, vámonos, ¿no? Y aquellos creerán, otros no creerán. Me imagino, permítame que me imagine, que ese día le dirán, hermanos, tenemos vigilia, ¿vamos? No, es que mañana tengo que ir a trabajar. Otros dirán, claro, vamos. ¿Qué es la vigilia? Es esperar ese día al Señor su venida. Si amanece y no llegó, dice, bueno, esperaremos otro día. Entonces la vigilia básicamente es aguardar la venida del Señor. Para eso son las vigilias. Y con seguridad que ese día se nos va a avisar que Jesús viene, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Existen tres posiciones muy notorias sobre el rapto de la iglesia. Colóquenmelo en la pantalla. El primero se llaman los pretribulacionistas, que sostenemos que el rapto va a ocurrir antes de que empiece la tribulación en el planeta Tierra, ¿no? Tenemos muchas congregaciones en la ciudad de La Paz, en Bolivia y el mundo, que creemos que el rapto va a ser antes de la tribulación. Hay una serie de afirmaciones, versículos que sí dan como garantía que va a ser antes de la tribulación.
Esa es una posición teológica que muchos la han llamado o sea, antes de la tribulación, pretribulacionista. Siguiente, existe otra corriente no tan numerosa como la primera, que creen que el rapto va a ser justo a los 3 años y medio de la tribulación, cuando se diga hay paz y seguridad. Entonces también tienen un sustento bíblico que nos muestra que sería el rapto en medio de la tribulación. Y existe la otra posición teológica, la post-tribulacionista, que la tribulación sería al final de la tribulación. Esta es la menos aceptada, ¿no? Es la menos, no entra dentro del canon de todos, ¿no? Porque ahí uno dice, ¿y en qué momento son las bodas? ¿En qué momento es el juicio? ¿En qué momento es la cena? Entonces parecería que fuera un acto así y abajo, algo así como un ascensor. Es la menos aceptada, la post-tribulacionista, pero también tienen su sustento bíblico, medio forzado, pero la tienen. Entonces esto lo va a aclarar Dios en este tiempo. Creo que no nos vamos a pelear por ser pre, mes o post. Lo que tenemos que hacer es estar listo para salir, ya sea al pre, al mes o al post. Nuestra idea es salir, nuestra idea es no quedarse, ¿no? Primero de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice la Biblia, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener claro que somos hijos de Dios, que pronto lo veremos a nuestro Padre en la faz de Jesucristo. Que nuestro fin no es tener congre, nuestro fin no es que Dios nos utilice con sanidad, milagros. No, ese no es nuestro fin, es parte de nuestra vida. Nuestro fin es verlo a Él. El día en que lo veamos a Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y si este pensamiento está en nuestro corazón, nos purificamos a nosotros mismos. Jesús no es adúltero. Y si usted es adúltero, pues dejemos de ser adúlteros, ¿no? Para parecernos a Jesús. Jesús perdona. Y si usted no perdona, pues aprenderemos a perdonar. ¿Para qué? Para que podamos verle a Dios por la eternidad. Pero si se mantiene y dice, no, yo no quiero verlo, estoy feliz como estoy, entonces nunca verá al Señor y pasará la eternidad en un lugar tan difícil que se llama la segunda muerte, ¿no? Entonces vivir por la eternidad juntamente a Satanás y sus demonios en un lugar de aflicción por los siglos de los siglos. Ese lugar Dios lo ha hecho para el diablo. En el juicio, su sanción de Satanás es vivir en el lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Ya ha sido enjuiciado, ese es su veredicto. Y todos los que quieren seguir su doctrina del diablo tendrán el mismo fin. Dios no lo condenó al hombre todavía. Dios todavía le está dando un tiempo de gracia para que se arrepienta y pueda vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la invitación para esta noche, para que usted pueda ser parte del cuerpo de Cristo. Va a ganar usted. Tenga la seguridad que va a ganar usted en esta decisión. De lo contrario, yo pienso que es una decisión que se va a arrepentir por los siglos de los siglos de los siglos. Ahora que está cercano, Jesús puede ser hallado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta enseñanza de la segunda parte de la resurrección de muertos. Padre, gracias por enseñarnos que tú resucitaste al tercer día como cabeza del cuerpo y que hoy viene un gran evento, la resurrección de la iglesia, también al tercer día, y que tú vendrás a recogernos y que podamos estar, Señor, unidos en las bodas del Cordero para siempre. Que seremos igual que los ángeles, te veremos tal cual tú eres y seremos hermanos, tú serás el mayor y reinaremos sobre la tierra por 1000 años. Es maravillosa, es desafiante la promesa que tú has hecho y que nos has dado el Espíritu Santo
para que nos prepare, para que nos enseñe, para que nos liberte, para que nos vivifique, aquellos que hemos estado muertos en delitos y pecados. Gracias, Jesús, por este perfecto plan que nos invitas a un cambio de mentalidad, a un cambio de actitud, a un cambio de conducta, de manera que nuestros hechos te agraden. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a aprender cada día y podamos agradar al Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por venir al discipulado de Leche Espiritual. Por favor, no se pierdan. Todos los días estaremos hablando todos los días del discipulado estaremos hablando de leche espiritual hasta terminar este primer ciclo. Ya estamos a punto de volver a la iglesia, estamos empezando ya este fin de semana con una transmisión de servidores. Estaremos trabajando, el domingo 8 estaremos volviendo ya con todo el equipo de servidores y las subsiguientes semanas estaremos volviendo gradualmente con toda la congregación. Alistémonos, vamos a estar terminando el devocional, el discipulado, y estamos empezando nuestras clases presenciales para tener nuestro gran retiro, encuentro de gracia, ¿no? Vamos a tener un retiro para poder ministrar, para poder bautizar en aguas, para ser bautizados en el Espíritu Santo, para que sean llenos de Él. Para todos aquellos que están siendo discipulados en esta doctrina de fundamentos, vamos a tener un retiro para poder alcanzar todo lo que hemos aprendido en estos meses. Que Dios los bendiga, un gran abrazo. Por favor,